estar aquí para exponer la palabra de Dios delante de ustedes, mis hermanos. Eh, bueno, vamos a continuar con esta serie de prédicas que tiene que ver con esta pregunta, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? Y bueno, así como ustedes, yo también, como varios de ustedes, yo también tengo hijos, ¿no? Y una de ellas es pequeña, niña, la otra es adolescente y el otro es joven, ¿no? Y, y estamos pues en ese proceso de aprender, ¿no? A guiar a nuestros hijos en lo que es más valioso, en lo que es más importante, ¿no? Vamos a leer Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 hasta el 9, para ver qué es lo que dice la palabra de Dios en estos versículos, y en base a estos versículos pues ver qué principios encontramos para el tema de la prédica que le puse hoy, y es lo que tus hijos deben aprender para que les vaya bien, o puede ser lo que tus hijos necesitan aprender para que les vaya bien, ¿no? Vamos a leer Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 9. Dice: estos son los mandamientos y estatutos y decretos que el Señor su Dios me ordenó que les enseñara, para que los pongan por obra en la tierra de la cual van a tomar posesión, para que todos los días de tu vida, tú, Israel, y tus hijos, y los hijos de tus hijos, teman al Señor su Dios y cumplan todos los estatutos y mandamientos que yo les he mandado cumplir, para que sus días sean prolongados. Oye, Israel, y asegúrate de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y te multipliques tal y como el Señor y Dios de tus padres te lo ha prometido. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón, y se las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, y cuando vayas por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. Las atarás en tu mano como una señal, y las pondrás entre tus ojos como frontales, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Así como este pueblo que escuchaba la exposición de tu siervo Moisés, queremos hoy, Señor, nosotros, cada uno de nosotros, estar atentos a tu palabra y entenderla de tal manera que podamos saber cómo aplicarla en nuestras vidas, cómo practicar tu palabra en nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, en este tiempo que tú nos ayudes a cumplir este propósito, esta meta. Que nos ayude, Señor Dios, a entender tu palabra y a estar pues dedicados a dejar que ella ingrese en nuestro ser y produzca cambios en nuestras vidas. Dirígenos, Señor, en este tiempo, y te doy gracias, Señor, a mí, porque sabiendo que no merezco ser expositor de tu palabra, en tu gracia me permites hacerlo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ¿qué es lo que necesitan entonces nuestros hijos aprender para que les vaya bien? ¿Qué es lo que tú como hijo necesitas aprender para que te vaya bien en esta vida? Necesitas aprender a poner por obra la palabra de Dios. Esa es la respuesta, ¿no? Según estos versículos, según la palabra de Dios, eso es lo que necesitamos. Cada uno de nosotros, y en especial en este tiempo, nuestros hijos. Dice en el versículo 3, ¿no? Oye, Israel, asegúrate de ponerlos por obra para que te vaya bien. Y aquí se está hablando de la palabra de Dios. Ahora, una pregunta más, ¿no? ¿Quiénes son los que deben enseñar a los hijos a poner por obra la palabra de Dios, ¿no?
rápidamente decimos los papás, ¿no? El papá, la mamá, ¿no? Pero no sé si eso realmente es real en la vida de cada uno. ¿Por qué digo esto? Porque yo enseñé varios años en un colegio y en muchas oportunidades cuando este colegio era cristiano, digo era porque este colegio ya no existe, ya no está funcionando el colegio, pero muchos padres, yo he tenido la oportunidad de hablar con muchos padres de los chicos que estudiaban allí en este colegio y también de padres que querían llevar a sus hijos a estudiar a este colegio. Y en ambos casos, en varias oportunidades, escuché algo, claro, cada uno es a su manera, pero escuché lo mismo en muchas ocasiones. Yo quiero que mi hijo venga, o yo traigo a mi hijo aquí porque sé que este colegio es cristiano, ¿no? ¿Por qué quiero que venga a un colegio cristiano? Porque quiero que le enseñen los valores, los principios bíblicos, que él venga aquí a aprender eso, ¿no? Y eso me llevaba a entender que los padres no les enseñaban eso. Y yo les preguntaba, ya usted es cristiano, ¿se congrega? No, bueno, lo hice algún tiempo, me congregué por algún tiempo, participé en la iglesia, ya no lo hago, pero quiero que mi hijo sí aprenda, ¿no? Y que mi hijo sí siga esto, ¿no? Bueno, ya. Entonces podía entender allí que los padres no le enseñaban y querían que en un colegio se les enseñe. Pero esta experiencia misma también la he tenido muchas veces en las iglesias, ¿no? En las congregaciones que he conocido o donde también he servido, ¿no? En más de una ocasión alguna mamá, algún papá lleva a su hijo a la escuela dominical afirmando esto: yo necesito que mi hijo aprenda la palabra de Dios, yo quiero que mi hijo conozca la palabra de Dios y por eso le llevo, pues, o es necesario que vaya a la escuela dominical, ¿no? Y también conversando llegaba a la conclusión que los padres, estos padres, mamá, papá, lo que esperaban era que el hijo aprenda de la palabra de Dios yendo a la iglesia, no en sus hogares, ¿no? Y por eso voy a esto, ¿no? Realmente lo que decimos lo entendemos bien qué significa que mamá y papá son quienes deben enseñar, de acuerdo a estos versículos, la palabra de Dios y lo practicamos. Vamos a ver un par de videos, ¿no? Y de acuerdo al versículo 7 dice, ¿no? Y se las repetirás a tus hijos, ¿no? Vamos a ver un par de videos muy breves que vi hace algún tiempo y me gustaron en relación a este tema, ¿no? Ahorita va a aparecer. Se está haciendo el misterioso el video, ¿no? Se entiende claro, ¿no? El siguiente video lo tenemos. Tranquila, mi amor, que todo va a salir bien. Ya hice todo lo que me pediste. Bueno, lo único es que Julita se la pasa detrás de mí todo el tiempo. Ya he estado a punto de caerme varias veces. Apenas me volteo a hacer algo y ahí detrás está ella. Qué raro, conmigo nunca había hecho eso. Bueno, corazón, gracias por quedarte con ella este sábado y hacerme todo. Te amo. Yo también te amo. Hija, otra vez, mi amor. Oye, ¿no quieres ir a colorar a la mesa de la cocina y te quedas ahí tranquilita y yo no te sigo casi pisando, sí? No, gracias, papi. Yo prefiero quedarme aquí contigo. Está bien, vamos. Pero hija. A ver, hijita.
no podemos seguir en esto todo el tiempo. ¿Por qué te la pasas detrás de mí? Es que papi, ayer en la iglesia dijeron que hacíamos los pasos de Jesús. Entonces, como no lo veo a él, te persigo a ti. No se entendió bien lo que dijo la niña, pero al final dijo, no, me enseñaron a que yo siga los pasos de Jesús, pero como no puedo ver a Jesús, yo te sigo a ti, ¿no? Y bueno, los niños, es verdad, los niños aprenden, los hijos, no solamente pequeños, sino todo hijo, aprende del papá más de lo que le habla, y de la mamá también, más de lo que le habla, aprende de lo que mira, ¿no? Es eso normal, ¿no? Que se aprenda más viendo lo que la otra persona hace, ¿no? Entonces tenemos aquí un gran reto, ¿no? Tenemos que enseñar a nuestros hijos a a practicar la palabra de Dios y sabiendo que ellos pues nos miran a nosotros, ¿no? Todos nuestros defectos, nuestras luchas, nuestros pecados. Tenemos un gran reto. Ahora el asunto es, ¿no? ¿Qué se requiere para enseñar, ¿no? Y vamos a ver en estos versículos, en primer lugar, qué es lo que se requiere o cuál es tu perfil de papá, de mamá, ¿no? Que necesitas tener para ser pues ese maestro que enseña a tus hijos la palabra de Dios, ¿no? En primer lugar, se requiere que tú ames al Señor. Ese es el requisito. Dice en el versículo 5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿no? Necesitas tú como mamá, como papá, amar al Señor. Y estuve pensando allí, ¿no? En de repente preguntarles qué es el amor, ¿no? Porque necesitamos tener una idea clara de lo que es el amor para seguir este mandato, ¿no? De amar al Señor con todo nuestro ser, ¿no? Y estuve pensando un poco respecto a la definición que se da en el diccionario y también en nuestra sociedad del amor. Y generalmente, no solamente en grupos, sino también dentro de algunas iglesias, al preguntar qué es el amor, coinciden muchos en decir que el amor es un sentimiento, ¿no? Que lleva a sentir cosas hermosas, cosas bonitas. Y de repente tú también encajas la definición del amor dentro de esa área de ser un sentimiento. Pero déjenme decirles que de acuerdo a la palabra de Dios, el amor no encaja para nada en el grupo de los sentimientos. No es un sentimiento. Puedo decir que se siente el amor, sí, pero no es un sentimiento. Porque si entendemos que es un sentimiento, entramos en conflicto con el versículo que les acabo de mencionar, el versículo 5, dice, y amarás al Señor. No puede, o sea, si por ejemplo el miedo es un sentimiento, no te puedo decir, y tendrás miedo, ¿no? O la alegría, la felicidad, ¿no? Sentimiento, y tendrás alegría, ¿no? Debes tener, alégrate, te ordeno que te alegres. Es imposible eso, ¿por qué? Porque un sentimiento surge solo. De acuerdo al contexto, al momento que uno vive, se alegra, ¿no? O se entristece, ¿no? Es así, ¿no? Pero Dios nos dice, ama, te ordeno que ames, ¿no? Es tan imperativo, amarás al Señor. Entonces, ¿es un sentimiento el amor? No. Nuestra sociedad tiene un concepto equivocado del amor, esa es la verdad. Por ejemplo, ¿no? Este chico o esta chica no te conviene, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta? No, es que el amor es así, ¿no? Cuando viene el amor manda. ¿Qué voy a hacer con el amor? ¿No? Surgió el amor. No me conviene, pero lo amo, la amo, ¿no? ¿Dicen eso o no? ¿Piensan eso o no en nuestra sociedad? O también cuando se van a divorciar, ¿no? ¿Pero por qué te vas a divorciar? Es que el amor se acabó, ¿no? ¿Has escuchado eso? ¿Por qué? Porque piensan que el amor es un sentimiento que surge solo y que se va solo, sin que uno lo controle, sin que uno decida hacerlo. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, el amor
parte o se inicia por una decisión que uno toma. Yo puedo decidir amar. Yo decido entregar mi vida a Cristo. Yo decido sujetarme a su autoridad. Decido vivir para su gloria. Esa decisión de entrega es la decisión de amar a Dios con todo mi ser. Yo puedo decidir, y cada persona puede decidir a quién amar. Y ahí encaja bien cuando te dice pues la palabra de Dios, ama a tu enemigo, ¿no? Porque no nace de forma natural amar al enemigo, pero yo decido amarle, pues. Y esto también es importante para un joven, ¿no? Porque el joven va a entender y decir, ya, entonces yo puedo elegir a la pareja con quien voy a llevar toda mi vida, y puedo decidir amar a esta persona. Y sea las circunstancias por las que pase, sea como es esta persona, las debilidades o los defectos que tenga, yo decidí amar a esta persona por toda la vida y lo voy a hacer. Entonces, en primer lugar, allí entramos ya a notar algunas diferencias, ¿no? en nosotros como padres. ¿Entendemos realmente lo que es amar? ¿Conoces lo que es amar? ¿Amas a tu esposa? ¿Has decidido y te mantienes en esa decisión de amar a tu esposa para toda la vida, independientemente de las circunstancias? ¿Amas a tu esposo? ¿Ya has tomado esta decisión de amar a tu esposo para toda la vida? Y aterrizando al texto, ¿amas al Señor y has tomado la decisión de amarle por toda la eternidad, para toda, de ahora en adelante? ¿Has tomado esta decisión de sujetarte a la autoridad de Dios, independientemente de las circunstancias por las que estés pasando? Tienes que saber lo que es amar a Dios, y tienes que amar a Dios como hija, como hijo de Dios, para poder enseñar a tus hijos a amar a Dios. Luego, en base a estos versículos, también podemos ver dentro de ese amor a Dios, por ejemplo, que es necesario como papá, mamá, que amemos a Dios con fidelidad, ser fieles a Dios. Dice en el versículo 4, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y se refiere a esto, ¿no? No hay nadie más a quien tú vas a adorar. No hay nadie más a quien tú vas a tener en esa posición en tu vida, central, determinante en tu vida, gobernando tu vida. Solo Dios, solo Él. Algo que me alegra a mí, me gusta bastante, es el saber que mi esposa tiene a alguien que ama más que a mí. O sea, si se diese la ocasión, yo sé, estoy seguro que si se diese la ocasión, sé que nunca va a ocurrir, que yo le dijera, no, Vilma, escoge entre Dios y yo. Yo sé, estoy completamente seguro que ella me va a decir, escojo a Dios. Bueno, yo haría lo mismo también, ¿no? Dios está primero. O una mamá, ¿no? Saber, por ejemplo, que tú como hijo o un hijo, solamente estoy planteando esto porque es algo hipotético, porque no se da, pero si tuviera que elegir entre Dios y su mamá, el hijo que ama a Dios de esta manera va a elegir a Dios. O la mamá también, ¿no? Tiene a Dios como centro de su vida. Y si se diese el caso hipotético que tenga que elegir entre Dios y su hijo, ¿a quién elige? A Dios. Es el nivel de fidelidad de la que estamos hablando aquí, ¿no? Dios, el centro de mi vida, el rey de mi vida. Nadie ocupará su lugar. Nadie, ni nada. Es por eso que, por ejemplo, separamos cada domingo para venir con fidelidad a adorar juntos a Dios. Si eres hija de Dios, si eres hijo de Dios, entonces tienes que serle fiel a Dios. Y más aún, también porque enseñarás a tu hijo a ser fiel a Dios. Este comportamiento, estas acciones que muestran fidelidad a Dios, ya está enseñando mucho, ya se enseña tremendamente a tus hijos a amar a Dios.
Un padre que ama a Dios tiene también la Biblia en su corazón, la palabra de Dios en su corazón. Dice en el versículo 6, estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón. Y sabemos que tener pues la palabra de Dios en nuestro corazón tiene sus implicancias, ¿no? Por ejemplo, implica conocer la palabra de Dios, ¿no? No puedo tener algo en mi ser, ¿no? Porque sabemos que al hablar de corazón estamos hablando del ser, de uno, de lo esencial de uno, ¿no? Tenemos que conocer la palabra de Dios para tenerla pues en nuestro ser. Tenemos que recordar la palabra de Dios, ¿no? Para tenerla en nuestro corazón, en nuestro ser. Y también tenemos que valorar la palabra de Dios para tenerlo en nuestro ser, ¿no? Entonces, como padres, ¿no? Que amamos a Dios, tenemos de esta manera, de esta forma, la palabra de Dios en nuestras vidas. Tienes que reconocer, recordar y apreciar la palabra de Dios como hija, hijo de Dios que eres. Y también, no solo por eso, sino también porque enseñarás a tus hijos a reconocer, recordar y apreciar la palabra de Dios. Por último, un padre que ama a Dios, obedece a Dios. Como dice en el versículo 1, estos son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor el Señor su Dios me ordenó que les enseñara. Moisés recibió una orden. Moisés enseña a Israel, a los papás, a las mamás de Israel, enseña estos mandatos. ¿Y Moisés qué hizo? Bueno, el Señor me ordenó, yo los hago. Nosotros como padres tenemos un mandato, que enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios. Bueno, si Dios lo enseñó, yo como obediente lo hago. Punto. No hay nada más que discutir, no hay nada más que hacer, ¿no? Lo hacemos, ser obedientes. Y nuestros hijos van a ver eso. Nuestros hijos van a ver pues que amamos a Dios con todo nuestro ser, siéndole fieles a Dios, que guardamos su palabra y que le obedecemos a Dios. Y si nos conducimos de esa manera o somos coherentes de lo que pensamos con lo que hacemos, ellos estarán viendo todo esto y estarán aprendiendo de nosotros todo eso. Dice en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es interesante aquí que se hable del principio de la sabiduría, que es el temor al Señor. Y quiero hablar un poquito de esto también, del tema de la sabiduría. ¿Sabían ustedes que aquellas personas en el Antiguo Testamento, aquellas personas que sabían trabajar, por ejemplo, la madera, eran expertos trabajando con la madera, eran llamados sabios? ¿Sí? Solicitamos a sabios para que hagan estas cosas en el templo, digamos, ¿no? O aquellos que sabían trabajar con el oro, con el metal, también. ¿Por qué? Porque un sabio es una persona que se hace experta en hacer algo. El principio de ser expertos en hacer algo, en este caso, en hacer la palabra de Dios, es el temor al Señor. El principio esencial, amando a Dios, conociendo su palabra, ¿no? Y el de hacer su palabra, es para llegar a ser sabios. Aquí dice el temor al Señor. Moisés obedece, empieza a hacer, ¿no? Se hace, digamos así, experto en hacer lo que Dios le dice, y eso es sabiduría. Queremos ser varones sabios, damas sabias, enfoquémonos en eso, en hacer lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos. Para enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios, porque ella, la palabra de Dios, es la que les llevará pues a que les vaya bien, es necesario que tú y yo amemos a Dios entonces, siéndole fieles, teniendo su palabra en nuestro ser y obedeciéndola. Que en tu vida vayas tú también por ese buen camino, ¿no? Haciéndote pues experto en practicar, en hacer lo que la palabra de Dios dice. Vamos a ver lo que sigue, qué es lo que continúa
en estos versículos, ¿no? Y ahí surge una palabra, una pregunta más aquí, al ver pues nuestro perfil como maestros. De repente alguien puede preguntar, ¿y por qué voy a enseñarles la palabra de Dios a mis hijos? Esta es la respuesta, creo que ustedes pueden darme la respuesta también, pero vamos a conversar, a hablar un poco respecto a esto, a esta respuesta, ¿no? ¿Por qué enseñarles la palabra de Dios a mis hijos? Porque les irá bien y sus días serán prolongados, como dice en los versículos 3 en adelante, dice, oye Israel, y asegúrate de ponerlos por obra para que te vaya bien, ¿no? En la tierra que fluye leche y miel, y te multipliques tal y como el Señor y Dios de tus padres te lo ha prometido, y cumplan todos los estatutos y mandamientos que yo les mando cumplir para que sus días sean prolongados. Y aquí una vez más, ¿no? Igual que el amor, ¿no? Para que te vaya bien. ¿Y en qué pensamos cuando pensamos en que a mi hijo le vaya bien? Una vez, bueno, ya que hablé hace un rato de un colegio, quiero volver a tocar el tema del colegio. En una ceremonia donde hubo participación de los padres, opiniones de ellos, uno de ellos dijo algo en lo que todos en el colegio estaban totalmente de acuerdo. Dijo esto, lo voy a decir en mis palabras, por supuesto, porque ya pasaron algunos años, pero dijo, nosotros a lo que nos dedicamos a dar a nuestros hijos, todo lo que queremos dar a nuestros hijos y lo que tenemos que hacer es darles una buena educación. Eso lo es todo, dijo ese papá. Eso lo es todo. Y los demás, sí, bien dicho, bien dicho. Si es así, estas personas que escuchan es para que le vaya bien a nuestros hijos, ¿en qué están pensando? Buenos estudios, una buena profesión, una buena universidad, terminan teniendo una buena carrera, terminan ganando un buen dinero y comodidad económica y ya, les va bien, ¿no es cierto? Alguien movió la cabeza diciendo no, y es verdad, no. Esto que he planteado, teniéndolo todo esto, puede que les vaya mal. Y es muy probable que les vaya mal, y seguramente les va a ir mal si es que no tienen a Dios en sus vidas. Entonces, para que te vaya bien, podríamos decirlo en otras palabras, y creo que, y veo que a esto es a lo que se refiere, para que vayas por buen camino. ¿Sí? Para que la vida de tus hijos vayan por buen camino. Enséñales a tus hijos la palabra de Dios, a este nivel, ¿no? De amar a Dios, para que tus hijos vayan por buen camino. Así como tú también estás yendo, amando a Dios, estás yendo por buen camino. Y aprendemos esto, ¿no? Viviendo en el Señor, por supuesto. El mal camino inicialmente podría ser fácil o podría ser sabroso también, aparentemente exitoso, pero en su naturaleza es malo y con un final destructivo. Independientemente de la vida, la economía, de lo que tenga la persona, si lleva un mal camino, su final es de destrucción. Independientemente del lugar en el que viva, del país en el que viva, en medio de la sociedad en la que se encuentre, si su camino, si su forma de vivir está llevando un mal camino, su final es de destrucción. Y sabemos que ese mal camino siempre será determinante la presencia de Dios en su vida. Si no tiene a Dios en su vida, una persona está yendo por mal camino. Pero sabemos también, por otro lado, que si la persona va por buen camino es porque tiene a Dios en su vida. Y independientemente del lugar donde viva, las personas con quienes se rodee, la sociedad en la que esté, muy violenta, muy peligrosa, lo que tenga materialmente o no tenga, independientemente de eso, si se mantiene en el buen camino, terminará bien. Su vida está yendo por buen camino, porque está siendo dirigido por Dios, por el Señor. El buen camino podría ser aún dificultoso, peligroso, pero es bueno. Este buen camino es el camino del amor a Dios, siéndole fiel, guardando su palabra y obedeciendo. Ese es el camino.
lleva a saber cómo vivir en medio de este mundo. Mientras que vamos por el buen camino, podemos saber cómo vivir aquí, en esta sociedad. Ese buen camino te lleva a la gloria eterna. En segundo lugar, ¿por qué enseñarles la palabra de Dios entonces a nuestros hijos? Porque sabrán cómo vivir en medio de este mundo. Dice dentro del versículo 1, para que los pongan por obra en la tierra de la cual van a tomar posesión. Y es interesante porque el pueblo de Israel estaba yendo camino a tomar, digamos así, estas tierras de Canaán. Y en ese lugar habían dos, digámoslo así, dos enemigos allí. Uno es la gran comodidad que les esperaba. Iban a llegar pues a un lugar donde la tierra es fructífera, ¿no? Iban a tener pues abundante alimento, ¿no? Y se describe como leche y miel, ¿no? Abundancia, ¿no? Cosas que nunca antes habían tenido. Y el Señor les advierte, les dice, cuidado que cuando experimenten esa abundancia, cuando experimenten esas buenas cosas, se olviden de mí. Y estuve pensando esto, ¿cuánto los padres a veces nos esforzamos tan duro para que nuestros hijos no pasen por lo que nosotros pasamos, ¿no? Yo estoy feliz porque en mi caso, pues mi recuerdo de niño era correr en medio de la arena sin zapato. ¿Y por qué no tenía zapatos, no? Y ahora estoy feliz porque mi hijo no ha corrido en medio de la arena sin zapato, no ha tenido su zapatito, ¿no? Y me alegra eso, ¿no? Pero pensando un poco en eso, ¿no? ¿Cuánto nos esforzamos para que nuestros hijos les vaya muy bien? Pero luego pensando un poco mejor, y he escuchado a padres decir eso, mis hijos no valoran nada de lo que tienen, y también, lo peor de todo, se han olvidado de Dios. ¿Qué sería mejor entonces? ¿Pasar necesidades? En ese momento algunos padres reflexionan eso, ¿no? Claro, uno quiere lo mejor para el hijo, pero eso a costa de que se olviden de Dios, es mejor que no tengan. Uno podría concluir en eso. Sabrán nuestros hijos aprendiendo la palabra de Dios, sin quitar, ahora no quiero que me exponer mal, ¿no? Tenemos la meta de que nuestros hijos tengan herramientas útiles para que avancen, para que estudien, se desarrollen, pero sin quitar todo esto, que es útil y bueno, hay algo más importante, esencial, vital para sus vidas, y es conocer a Dios, ¿no? Sin quitar eso, no olvidemos lo que es vital para ellos. Y los hijos, no olviden lo que es vital para ustedes. Hay muchos jóvenes, muchos niños que viven gran necesidad. Y yendo a los conos podemos experimentar eso, ¿no? Agradezcan a Dios por lo que tienen. Sean agradecidos y úsenlo al máximo para desarrollar sus vidas. Un papá me contaba hace ya algún tiempo, no de aquí, ¿no? Que su hijo estudió la misma carrera que él, ¿no? Y cuando terminó esta carrera, el papá le dijo, bueno, ahora sí, hasta te puedo ayudar a buscar ¿no? tus prácticas, ¿no? No, yo estudié eso porque tú me dijiste, papá. Triste, asombrado el papá, ¿no? Después dijo, papá, quiero ser sonidista, algo así le dijo, ¿no? Quiero dedicarme a eso, papá. Después de un tiempo, ya, papá, voy a trabajar haciendo llamadas para vender a Estados Unidos, no sabía inglés, a un producto, ¿no? Bueno, aguantando el papá, pues, ¿no? Ya un joven, pues, terminó su carrera y todo, ¿no? De un tipo de ingeniería. Y hace poco recién supe que recién le dijo, papá, ya voy a trabajar en lo que estudié. Ya está un poco más tranquilo el papá. Pero el consejo es ¿no? Valora, porque hay muchos niños, jóvenes, que no reciben. Nuestro defecto muchas veces es mirar lo que otros tienen, ¿no?
y no ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado a nosotros. Seamos agradecidos con lo que Dios nos ha dado y que ese sea un motivo para adorar a Dios, para agradecer, vivir agradecidos a Dios de esa manera, ¿no? Acercándonos más a Dios, amándole, creciendo en ese amor que tenemos a Dios, siendo fieles a Él, teniendo en nuestro corazón su palabra y obedeciéndole. Y es así, ¿no?, como la palabra de Dios nos enseña a vivir en medio de este mundo, ¿no? Esa sabiduría que nos transmite la palabra de Dios. Tú como padre, como madre, como mamá, ¿sabes cómo vivir en medio de este mundo? ¿O sigues este sistema dejándote que sus prioridades, las prioridades que esta sociedad plantea, dejas que este sistema controle tus pensamientos o moldee tu forma de pensar, ¿no? Si tú amas al mundo, estarás enseñando a tu hijo también a amar el mundo, ¿no? Si amas, por ejemplo, el dinero o lo material, pues estarás enseñando a tu hijo en la práctica, aunque le digas Dios está primero, pero en la práctica le estarás diciendo que el dinero o lo material está primero. ¿Quieres que a tu hijo le vaya bien bajo los términos de Dios, ¿no?, que vaya por buen camino? ¿O quieres que le vaya bien, entre comillas, bajo los términos de este mundo, que es temporal, material y sesgado? Quiero leerles un texto de Habacuc. Dice en el Habacuc 3, versículo 17, dice: aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Y esta es la forma de pensar de aquel que ama a Dios con todo su ser. Aunque no haya luz en mi casa, aunque no haya internet o esté lento el internet, aunque no tenga un auto, aunque no tenga una casa segura, aunque no tenga qué comer hoy día, aunque me falte ropa, con todo yo me alegraré en el Señor. Y esa forma de vivir, esa forma de ver la vida y de amar a Dios, eso es lo que tenemos que transmitir a nuestros hijos. Eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Ahora, una nueva pregunta. Ya tengo que amar al Señor, ¿no? Tengo que enseñarles la palabra, porque la palabra es la que les dirige y les enseñará cómo vivir en medio de este mundo. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo les enseño la palabra de Dios? Es lo tercero que vamos a ver hoy día y último. En primer lugar, de acuerdo a estos versículos, lo que podemos ver es que tenemos que enseñarles a nuestros hijos a aplicar la palabra. Y vamos a insistir en esto hoy día, ¿no? Lo que dice en el versículo 2, para que los pongan por obra en la tierra de la cual van a tomar posesión. Hay algo de lo cual se llama el proceso de aprendizaje, ¿no? Un inicio de ese proceso y una culminación, y el inicio es con el conocimiento. O sea, se dice que allí no se ha aprendido realmente. O sea, cuando uno tiene un conocimiento y recibe ese conocimiento, allí todavía no ha habido un aprendizaje real. Solo es un conocimiento adquirido nada más, algo teórico. Y yo yo he trabajado mucho con niños también, o sea, he estado mucho ahí en contacto con ellos, y he conocido a niños que conocen la Biblia muy bien, hasta mejor que yo, se conocen muchas historias bíblicas, versículos, y están en ese nivel del conocimiento. Pero eso no significa que uno haya aprendido la palabra de Dios. Hay un paso más del cual se habla de ese proceso de aprendizaje, que es el entendimiento, ¿no? O sea, uno recibe el conocimiento, tiene el conocimiento, pero lo entiende, sabe de qué se trata ese conocimiento, ¿no? Y ese es un pasito más, pero ahí todavía no se termina, ¿no? Y tal vez muchos estén en ese nivel. Reciben el conocimiento bíblico, entienden de qué se trata y lo dejan ahí. El proceso de aprendizaje culmina cuando uno, después de entenderlo, lo hace.
ahí recién uno puede decir, ya aprendí. Veamos, busquemos que nuestros hijos lleguen a esa meta. Mientras que no lo hacen así, no estarán aprendiendo la palabra de Dios. Ahora, no, pero ese es nivel máster, ¿no? No. Un texto, una porción pequeña de la palabra de Dios que tú recibes, entiendes y aplicas, eso le enseñas a tu hijo. Solo eso. No tienes que conocer toda la Biblia para enseñarle a tu hijo a obedecer, a obrar, a practicar la palabra de Dios. Tú no tienes que conocer toda la Biblia para que empieces a practicar la palabra de Dios. Lo que vas aprendiendo, eso lo vas haciendo. Y ahí está pues el enseñar con el ejemplo, ¿no? Oye Israel, y asegúrate de ponerlos por obra. Y quiero remarcar ahora esa palabra, asegúrate, ¿no? Asegúrate de hacerlo, de llegar a ese punto, de practicar, ¿no? No te quedes solamente en la teoría. Lo segundo que podemos ver de estos versículos es que debes enseñarles para que enseñen la palabra a sus hijos. Y eso me llamó la atención, ¿no? Lo que dice aquí en el versículo 2, para que todos los días de tu vida, tú Israel y tus hijos, y los hijos de tus hijos, teman al Señor su Dios. Entonces, la forma de enseñar a mi hijo no va a ser solamente para que él aprenda, sino para que él enseñe a su hijo. Este principio de multiplicación está aquí. Y es muy importante que tengamos nosotros esa visión, ese enfoque para la educación, para la guía de nuestros hijos en el Señor. Estoy preparando no a un aprendiz, a un alumno solamente, estoy preparando a un maestro, o sea, a aquel que va a enseñar después a sus hijos. Estoy preparando a un líder. Y también está otro punto muy importante también, que es esa preparación, esa enseñanza es muy valiosa, porque no solamente estoy enseñando y guiando a una vida, lo cual ya lo hace tremendamente valioso, ¿no? Guiar a una vida, a una persona en la palabra de Dios, ¿no? Que es mi hijo o mi hija, sino que estoy enseñando y dejando la palabra a mi descendencia, a aquellos que mi hijo dará a sus hijos, claro, si yo le doy esa visión también, ¿no? De multiplicación, de fertilidad, digámoslo así, fertilidad espiritual. Y eso creo que cambia la visión de nosotros con nuestros hijos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de preparar a nuestros hijos para que dejen nuestro hogar, ¿no? Muchas mamás dicen, no, ¿cómo voy a preparar a mi hijo para que me deje? Bueno, tenemos que preparar a nuestros hijos para que nos dejen. Esa es la meta, que maduren a un nivel que el hijo ya pueda partir, empezar una familia, la hija pueda partir, empezar una familia, desarrollarse así. Esa es nuestra meta. Y allí podemos decir, me he multiplicado, realmente soy fértil. Y lo último que podemos decir en cuanto a la forma o cómo enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios es enseñarles insistentemente. Dice en el versículo 7, y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes, las atarás en tu mano como una señal y las pondrás entre tus ojos como frontales y las escribirás en los postes de tu casa y tus puertas, ¿no? Y la historia dice que en aquellos tiempos, pues, después de un tiempo, unos años, ellos entendieron mal esto, ¿no? Y empezaron pues a ponerse cajitas, ¿no? En la frente, cajitas donde habían pequeñas porciones de la Biblia, ¿no? Y este texto no se refiere a eso. Nosotros podemos, creo, entenderlo, ¿no? Se refiere al hecho de insistir en todo momento durante la vida, de dar, ¿no? Una vida dedicada a practicar la palabra de Dios, de ser intencionales en mostrarnos delante de nuestros hijos, delante de nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra sociedad, pero hoy vamos a decir delante de nuestros hijos, de mostrarnos cómo vivimos en la palabra de Dios. Ser intencionales en eso, o sea que nuestros hijos cuando vean que hacemos algo, también explicarles, esto si yo lo hago porque estoy obrando, porque estoy haciendo lo que la palabra de Dios me dice. Y que ellos entiendan eso, aprendan así.
Y en todo momento, cuando estamos comiendo, por ejemplo, ¿no? Ser intencionales en enseñarles a los hijos que no solamente se ora cuando comemos, ¿no? Sino también hay otros momentos en los cuales hay que orar y dedicar tiempo a Dios, ¿no? Y mostrar eso a nuestros hijos. Por ejemplo, ¿no? Menciono esto porque conversando con un niño una vez, le pregunté, ¿y cuándo se ora? Para ver qué sabía. Se ora cuando se va a comer. Solamente ahí, sí, solamente ahí. Ya. Entonces, eso le han enseñado sus padres, ¿no? En la práctica, ¿no? Eso hacen sus padres en la práctica, ¿no? Entonces, tengamos nosotros este objetivo, ¿no? De que con nuestras acciones en todo tiempo seamos intencionales en esto, mostrémosles cómo vivimos nosotros la palabra de Dios, y perseveremos en ello, ¿no? Perseveremos de manera constante. Vamos a hacer un resumen, ¿no? Lo que tus hijos deben aprender para que les vaya bien, ¿no? En primer lugar, se requiere que tú ames al Señor. Tienes que ser una mamá, un papá que ama a Dios, siéndole fiel a Dios, teniendo la Biblia, la palabra de Dios en tu corazón y obedeciendo a Dios. En segundo lugar, ¿por qué enseñarles la palabra de Dios? Porque a nuestros hijos, porque a nuestros hijos les irá bien y sus días serán prolongados, y porque sabrán cómo vivir en medio de este mundo. Y en tercer lugar, ¿cómo enseñarles la palabra de Dios para que les vaya bien? Enseñándoles a aplicar la palabra de Dios, enseñándoles para que enseñen a sus hijos la palabra de Dios y enseñándoles insistentemente, y repito esto, de manera práctica, ¿no? Aprovechando todo tiempo, como Jesús lo hizo. Tenemos un modelo en excelencia de saber cómo enseñar la palabra de Dios, leyendo los evangelios y cómo Jesús enseñó a sus discípulos, haciendo. Vamos ahora. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tenemos realmente un gran reto porque sabemos que nosotros no somos perfectos, pero Dios mío, este es un mandato que tú nos das, un maravilloso mandato, porque es, Señor, el mandato que nos guía a saber qué es lo mejor que podemos dar a nuestros hijos, y es enseñarles tu palabra, la cual lleva a conocerte a ti, a vivir amándote a ti. Dios mío, gracias, porque en ese proceso sabemos que tú estás con nosotros, que contamos con la dirección de tu Santo Espíritu. Dios mío, gracias, Señor, porque en este proceso de obedecerte a ti estaremos haciendo tu voluntad y no la nuestra. Y sabemos